Damos gracias a Dios por su palabra y bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Hoy traemos la segunda clase de doctrina y la clase de hoy es sobre la iglesia. Le he titulado La iglesia no es Israel. Como hemos estado anunciando, el domingo 20 de septiembre vamos a abrir el templo Iglesia Evangélica Pentecostal Maná, con el objetivo de instruir, capacitar al pueblo de Dios. En estos últimos años hemos podido ver cómo la iglesia ha disminuido en lo que es la doctrina. Hemos visitado varias iglesias y hemos visto que no dan doctrina. Les pregunto, ¿cuál es su doctrina? ¿En qué ustedes creen? Y un poco que no saben. Otros me han dicho, aquí vienen personas de diferentes denominaciones. Unos creen que el rapto va a ser al final, otros creen que el rapto va a ser en el medio de la gran tribulación, otros creen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes. Tienen diferentes criterios. Algunos piensan que el bautizo salva, otros no. Y le he preguntado a los pastores, pero tú das doctrina sobre el pensamiento el cual tú basas esta iglesia según la palabra de Dios, y la respuesta ha sido no. Hemos visto iglesias, por ejemplo, que tienen la bandera de Israel. Usted va y ellos tienen una bandera de Israel, tienen un candelabro de 8 velas y una en el medio 9, que es un candelabro de una fiesta judía, Hanukkah, que ellos celebran en diciembre, el 25 de diciembre. Este candelabro surge en el tiempo de los macabeos y no fue aceptado en este tiempo los macabeos en el Antiguo Testamento por los hebreos, porque los macabeos son de la línea de Leví y Dios le había prometido el trono a David. Entonces hubo gran discrepancia. Entonces vemos pastores, por ejemplo, que tienen una bandera de Israel. Mire, hermano, la única bandera de la iglesia es la cruz. La iglesia no tiene bandera. Vemos iglesias entonces que también tienen este candelabro de 8 velas y una en el centro 9, buscando acercarse al judaísmo. Existe un movimiento judaico-cristiano. Ellos tratan de afirmar que la Biblia fue escrita en hebreo, que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos está adulterado, contaminado y que no es válido. Y esto es una secta que se está promoviendo aquí en Odessa, donde yo vivo, Texas, en los Estados Unidos. Pero más bien es porque la iglesia no tiene doctrina. La iglesia no trata de aprender la palabra. Entonces vas a una iglesia y muchas de ellas son como un club social, donde no se aprende la Biblia, no se lee las Escrituras. En muchas ocasiones las personas que predican en el púlpito no tienen el llamado al pastorado, no tienen llamado para predicar y evidentemente lo que hacen es hacer cuentos. Otras veces nos hemos encontrado personas con títulos que tampoco conocen elementos de la Biblia. Por todas estas razones, pensamos que es imprescindible que la iglesia dé doctrina. Y entonces nosotros nos hemos propuesto dar 16 doctrinas, las cuales van a comprender a nuestra iglesia, donde ya dimos la primera doctrina, que es la Biblia. Hoy vamos a dar la segunda doctrina, que se titula la iglesia. Es importante y fundamental para el cuerpo de Cristo conocer cuáles son los fundamentos de la iglesia. La clase de hoy va a estar dirigida en 5 temas. Número 1, el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia y qué es la iglesia? Número 2, vamos a definirla. Número 3,
¿Cuáles son las características de la iglesia? Número 4, la iglesia no es Israel. Vamos a través de la palabra de Dios enseñarle que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, entre la iglesia e Israel. Y número 5, la iglesia no es superior a Israel, ni Israel es superior a la iglesia. Entonces, vamos a tratar de dar esta clase para que usted lo pueda entender. Mire, tenemos 410 personas en el canal de YouTube y las estadísticas de YouTube nos dicen que más de 2.000 personas están mirando nuestras clases, pero las personas no se suscriben. Si usted mira la clase, usted cree que es palabra de Dios, usted cree que esta clase le va a servir a usted para edificación y a otros hermanos, pues yo les pido entonces que se suscriban, que lo comparta, porque es una manera de evangelizar, es una manera de que la verdad de Cristo pueda llegar a varias personas. Hoy la iglesia está débil, la iglesia está carente de Biblia, carente de doctrina, y esa es la razón por la cual le pedimos que divulguen estas clases. Si usted cuando la mira, cuando la ve, siente de Dios que está en lo correcto, analícela, júzguela. Al final de la clase usted va a tener 4 o 5 preguntas para responder. Y según como usted responda a estas preguntas, usted se va a dar cuenta si aprendió o no. Las personas que van a nuestra iglesia, a partir del 20 de febrero, le vamos a estar dando copias de estas clases para que ellos se puedan nutrir y fortalecer mucho más en la palabra de Dios. Vamos a estarle dando por escrito esta clase para que en su casa, de manera cómoda, pueda ver la clase. Y esto lo va a ayudar mucho, porque cuando usted reciba esta clase, usted se va a dar cuenta que su conocimiento ha aumentado. Es importante para el pueblo de Dios conocer la Biblia. Es importante que usted pueda conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los va a ayudar. La palabra de Dios le va a ayudar a que usted pueda defenderse del desconocimiento bíblico que está ahora mismo rodeando a la iglesia. Entonces, yo les voy a pedir, la clase se llama La iglesia no es Israel. Vamos a estar hablando fundamentalmente de la iglesia. Y el texto que nosotros tenemos como un texto base, siempre tenemos un texto central en cada clase. Y el texto de hoy está en Hechos 4, capítulo 1, versículo 4, 5 y 8. Esos son los textos o el texto central para nuestra clase. Y lo voy a leer. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, por cuanto Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, antes de ascender al cielo, le está diciendo a los 120 discípulos: les mando que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dije y oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de ascender Jesucristo le orientó a los 120 discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Cada clase que nosotros damos, todo lo que usted va a recibir va a estar apoyado por la Escritura. No damos nada que no esté apoyado en la Escritura. No predicamos, no damos estudio bíblico, no damos doctrina de nuestro criterio personal. Todo está basado en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nace la iglesia? No existe iglesia en el Antiguo Testamento. No existe iglesia antes de la ascensión de Cristo. Después que Cristo asciende, Él le había prometido a los discípulos que vendría un consolador, el Espíritu Santo. Entonces, Jesús le ordena a sus discípulos que esperen la promesa del Padre. Antes de Jesús ascender, le dice a estos 120 discípulos: es importante que no se muevan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Dice que en el versículo 8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de estar en Jerusalén y no irse? Que iba a llegar una promesa de parte de Dios que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y este bautizo, según Hechos 1:8, le iba a dar un poder para poder llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le está diciendo: no se muevan de Jerusalén, porque es importante que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No es posible predicar la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer una oración, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres santo y eres bueno. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios que existe, Padre. Ahora te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que esta clase pueda ser dada con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jesús, antes de ascender, le está anunciando a los 120 discípulos que ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo y que este bautizo va a traer sobre ellos poder. Capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué le va a servir a estos 120 discípulos el poder que trae el Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesús, para ser testigos de las obras de Cristo. Y dice: y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es posible llevar el evangelio de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Es lo que yo interpreto
de estas palabras de Jesús. No estoy hablando de doctrinas de iglesia, no estoy hablando de denominaciones. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Aquí recoge Lucas, después de hacer una investigación. Usted va al Evangelio de Lucas y Lucas le dice a Teófilo, la persona que va dirigida el Evangelio y también el libro de los Hechos. He hecho una investigación minuciosa de los eventos que han ocurrido y los voy a poner en orden. Este hombre era un médico y había puesto en orden estos eventos. Y él dice, no es posible que tú puedas llevar el Evangelio de Dios si antes no has sido bautizado por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Porque cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, tú recibes poder, dice el versículo 8, y podrás ser testigo de Jesucristo hasta lo último de la tierra. No estoy hablando de doctrina de una iglesia. Estoy hablando de doctrina bíblica. Lo que dice la Biblia. Nuestra iglesia, la cual va a comenzar el 20 de septiembre en un templo, se llama Iglesia Evangélica Pentecostal. Y esta doctrina es bíblica. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la investigación que hizo Lucas de manera minuciosa. Entonces, no estoy hablando de una doctrina de una iglesia, no estoy aferrado a una doctrina específica de hombre, estoy aferrado a las palabras que Jesucristo pronunció a la iglesia o a los 120 discípulos, porque todavía no son iglesia. Solamente era un grupo de 120 discípulos que él le dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué no se vayan de Jerusalén? Para que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esto que está hablando aquí es Biblia, doctrina bíblica. No es doctrina de hombre, no es invento teológico, no lo dijo un teólogo, no lo dijo nadie, lo dijo Cristo antes de ascender. Entonces, estas son las palabras que Jesús está hablando antes de que llegara el Espíritu Santo. Y le está diciendo a estos 120 discípulos la importancia de quedarse en Jerusalén. Ahora bien, llegó el día del Pentecostés. Jesús ascendió. Los 120 discípulos se reunieron en el aposento alto. Ahí estaban todos unánimes, orando, para que Dios le diera la promesa que Jesús le había dicho que ellos iban a recibir. Estaban orando, pidiendo ser bautizados con el Espíritu Santo. Estaban orando, pidiendo poder, el poder del Espíritu Santo. Toda iglesia cristiana debe orar y pedir la promesa del Padre para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y después de ser bautizado con el Espíritu Santo, usted va a recibir poder a través de ese Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dice mi Biblia. Toda iglesia cristiana debe de hacer esto. Vamos a leer, dice, la iglesia nace en el aposento alto. Los 120 discípulos de Jesús están reunidos orando para que se les dé la promesa. Vamos a buscar Hechos, el libro de los Hechos capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 4. Vamos a ver qué pasó cuando la promesa de Dios llegó a los 120 discípulos. Cómo se derramó el Espíritu Santo,
cómo fueron bautizados con el Espíritu Santo y cómo recibieron poder. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esto es lo que recoge Lucas en su investigación. Estaban todos orando, unánime, vino un viento fuerte, dice que hubo como lengüetas encima de ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, no hay iglesia sin el poder del Espíritu Santo. No hay iglesia. La iglesia fue fundada el día del Pentecostés, cuando la promesa del Padre fue derramada sobre 120 discípulos de Jesús. En ese momento fueron bautizados con el Espíritu Santo y recibieron poder para proclamar la palabra de Dios. El primer objetivo, la primera misión de la iglesia es orar para recibir el poder del Espíritu Santo y poder proclamar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la iglesia. Aquí nace la iglesia. Esto es el nacimiento de la iglesia. Este es el inicio de la iglesia. La iglesia nace bajo la promesa del Padre, que le da el bautizo con el Espíritu Santo y le da el poder con el Espíritu Santo para evangelizar el mundo. Ahí está el nacimiento, ahí está el objetivo de la iglesia, según la doctrina bíblica. No es doctrina de iglesia, no es doctrina de hombre, doctrina bíblica. No hay iglesia sin Espíritu Santo. Hoy vemos iglesias que son instituciones. Aquí hay unos templos en Odessa enormes, vacíos, con ancianitos de la tercera, cuarta y quinta edad, 80, 85, 90 años. No saben qué hacer con el templo. Y una burocracia de personas que viven económicamente de esto. Se ha hecho una compañía. Y usted puede sentir que allí no se mueve el Espíritu Santo. Porque son organizaciones humanas, movidas por pensamientos humanos, movidas por deseos humanos. No son iglesias bautizadas con el Espíritu Santo. No son iglesias que tienen el poder del Espíritu Santo. Son instituciones religiosas. De eso está lleno los Estados Unidos hoy. Si usted no tiene, si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, la iglesia no puede proclamar el Evangelio de Dios. Por eso muchas están vacías. Pastores norteamericanos, anglosajones, con doctorado, con licenciatura, con toda una serie de diplomas, con 4, máximo no llegan ni a 10 personas. Porque no tienen el poder de Dios para evangelizar. No lo tienen. Y como no lo tienen, se conforman en hacer un cuento y se convierten en organizaciones religiosas. Todos son personas ancianas. Sus hijos se fueron, se casaron, tienen perritos. Y entonces cuando van a dar una actividad, es una actividad para que venga el veterinario a vacunar sus perritos. No evangelizan.
Allí no están sus nietos, no están sus hijos, no están sus nueras. Ahí están los viejitos, solo con sus perritos en su casa. Le estoy hablando literalmente algo que yo vi, que yo viví. No le estoy hablando algo que yo creo, que me dijeron. No. Yo lo vi. Yo estuve allí. Ahora, ¿cómo vamos a definir la iglesia? La iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o llamado fuera. Esta palabra no está hablando del edificio. Nosotros, los hispanos, por la tradición católica, pensamos que la iglesia es el edificio, porque por mucho tiempo eso nos lo han enseñado. Oye, vamos a la iglesia. ¿A qué iglesia? La que está en la esquina, en el parque. En todos los parques hay una iglesia en los países hispanos. Oye, ¿para dónde va? Voy al parque que está en la iglesia. Y hemos relacionado edificio con iglesia. Pero edificio y iglesia no es lo mismo. La iglesia es la asamblea, el grupo de personas, de hermanos, de cristianos que aceptaron a Jesucristo y se reúnen para orar y reciben la promesa del Padre, son bautizados con el Espíritu Santo, reciben poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia. Lo otro es el edificio donde se reúne la iglesia. Tampoco es templo, porque el templo es nuestro cuerpo donde está el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El lugar que se congrega la iglesia es un edificio. Hemos confundido edificio con iglesia. El cuerpo de Jesús está conformado por todos los creyentes y cada cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive y mora dentro de ti. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a ti. Cuando tú oras a Dios y le pides a Dios que la promesa que Él ha prometido para la iglesia se derrame sobre ti, entonces tú vas a ser bautizado con el Espíritu Santo y vas a recibir poder para poder predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Necesita la iglesia orar al Padre de manera unánime, como hicieron los 120 discípulos de Cristo, para que la promesa de Dios se derrame sobre ustedes como iglesia y sean bautizados con el Espíritu Santo y sea derramado el poder de Dios a través del Espíritu Santo a la iglesia. Y es en ese momento que usted empieza a predicar el Evangelio. El Evangelio no se puede predicar sin el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo, que puede proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si eso no sucede, es un grupo de personas que se reúnen para entretenerse. Es un club social que se reúnen para comer, para cantar, pero no tienen el Espíritu Santo. Cuando un hombre está dormido, aunque no habla, él tiene un espíritu adentro. Pero cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ese pecado hizo que el espíritu de él muriera. Y las pasiones de su carne controlan su cuerpo. Y se convierte en un hombre pasional. El hombre que no tiene a Cristo es una criatura pasional. Se mueve por pasiones. Se mueve por deseos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre él,
toma control de sus pasiones, toma control de su carne. Y entonces recibe el poder de lo alto para poder predicar la palabra de Dios y apartarse del mundo para Dios, santificando su vida. La iglesia necesita vivir en santidad, apartándose de las pasiones del mundo. Pero para eso necesita recibir el poder del Espíritu Santo. Iglesia que no recibe el poder del Espíritu Santo no puede evangelizar ni puede crecer. Mengua y se convierte en un club social. Yo sé que estas son palabras fuertes, pero es lo que dice la Biblia. Y nuestra doctrina está basada en lo que dice la Biblia. Yo no voy a hablar en contra de una iglesia ni de otra. Yo digo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora bien, Primera de Corintios 12 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Nosotros somos los miembros de Cristo. La iglesia es una comunidad de redimidos, bendecidos, hombres que Dios sacó del mundo, que reconocieron por fe a Jesús. Él los redimió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, con su sangre redimió a todo aquel que por fe cree en Él. Dice entonces, la iglesia es una comunidad de redimidos, bendecidos, hombres y mujeres de un mismo sentir. Adorar a Dios por medio de Jesucristo. Son compasivos, se aman como hermanos, son misericordiosos, amigables, no hacen el mal, no devuelven mal por mal, ni maldición por maldición. Siempre están bendiciendo a los de adentro y a los de afuera, porque son bendecidos por Dios en todo tiempo. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo y usted recibe poder del Espíritu Santo, usted entonces va a cambiar su naturaleza. Ya usted no va a ser no va a ser egoísta. Ya usted no va a ser maldiciente. Usted va a ser ahora luz para el mundo. Usted va a bendecir. Y yo te voy a pedir que busques Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver Pedro qué dice de este cuerpo, de esta iglesia empoderada por el Espíritu Santo, esta iglesia que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8? ¿Cómo es ella entre sí y con el mundo? Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendiciones. Fuimos llamados en Cristo Jesús para heredar bendiciones. ¿Para qué son esas bendiciones que vamos a heredar? Para bendecir a otros. Bendecimos con nuestros labios, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Bendecimos de muchas maneras con nuestra economía. Vamos a bendecir a otros. Ahora, la iglesia no es Israel. Yo voy a tratar con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, explicarle esto. Miren, como les decía al principio, veo iglesias que tienen la bandera de Israel. Nosotros amamos a Israel. No la odiamos y no la despreciamos. Amamos a Israel como nación, como pueblo, un pueblo que salió de las entrañas de Abraham. Amamos a Israel, oramos por Israel, defendemos a Israel.
Pero la iglesia e Israel son diferentes. Son dos naciones diferentes, con dos objetivos diferentes, con dos propósitos diferentes, con dos visiones diferentes y con un mismo fin. Es decir, que una iglesia tenga la bandera de Israel me está diciendo que se quiere convertir a este movimiento mesiánico que guarda el sábado, que guarda la ley, o a este movimiento que está tratando de desacreditar la palabra de Dios, afirmando que fue escrita en hebreo, algo que es falso. Yo no tengo por qué en la iglesia tener una bandera de la nación de Israel, aunque yo amo la nación de Israel. Porque la bandera de la iglesia es la cruz. Yo no tengo por qué tener un candelabro de 8 velas del tiempo de los macabeos, que nunca fue aceptada por los judíos del tiempo de Cristo, para yo simbolizar dentro de mi iglesia que yo soy más cerca de Dios. Ejemplo que pongo. La bandera de la iglesia es la cruz. Y muchas iglesias no usan cruz, porque dice que la gente se ofende con la cruz. No, yo no pongo cruz en la iglesia, porque hay quien se ofende con la cruz. Eso lo he escuchado yo. Nadie me lo ha contado. Es decir, lo que me dice esto es que no leen Biblia, que no tienen información y que tratan de apegarse a una bandera de Israel como si fuera un amuleto. O que ponen, cuando van a dar la Santa Cena, lo he visto yo, que ponen el candelabro de las 8 velas más la del medio 9, la Hanukkah, para creerse quizás más santo que nadie, o no sé, honestamente no lo entiendo porque no es bíblico. Usted nunca oyó a Pablo decir, usen la bandera de Israel en el templo, o pongan el candelabro en el templo. Usted nunca oyó eso. Bíblicamente, eso no es bíblico, y lo que no es bíblico no es aplicable a la iglesia. Entonces dice, la iglesia no es Israel. La iglesia ama al pueblo y la nación de Israel. Como iglesia amamos, oramos por el pueblo y la nación de Israel. Apoyamos su derecho a existir como nación y como pueblo. Reconocemos su linaje histórico con la nación que Abraham fundó o que Dios fundó en Abraham. Lo reconocemos. Reconocemos que Israel existe bajo las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero la iglesia es una cosa e Israel es otra. Israel no es la iglesia de Jesucristo. Israel no posee ni las promesas ni el poder del Espíritu Santo. Esta promesa que el Padre dio, que Jesús anunció a los 120 discípulos, donde les dijo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, donde les dijo que iban a recibir poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, eso no lo tiene Israel. Por lo tanto, no somos iguales. Ni Israel ni la iglesia es igual. No tienen el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre los reyes y los profetas. En el Nuevo Testamento, que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Israel no reconoce a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios para salvar el mundo. Es decir, la nación de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, ni reconoce que Jesús es Dios. Y solamente a través de Cristo seremos salvos. Solamente. Entonces hay una diferencia ahí. La iglesia reconoce a Cristo como su Salvador, reconoce que Cristo es Dios. Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, no reconoce que Jesús es Dios.
y no se va a salvar a través de Cristo. Por lo menos en este tiempo. Ya veremos después. Israel hoy, escuche esto, está un poco duro. Esto nos golpea un poco. Israel hoy es enemiga del evangelio. Vamos a buscar Romanos 8:28. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ok? Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Romanos 8:28 dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, Israel, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por Dios por causa de sus padres, por la promesa que Dios le dio, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Por esa promesa que Dios le dio a ellos, ellos son amados por Dios. Pero por causa del evangelio de Jesucristo, la proclamación del evangelio de Jesucristo, ellos son enemigos del evangelio. Porque ellos no aceptan a Jesús. Para ellos Jesús no es el Mesías. Para ellos Jesús no es Dios. Entonces se constituyen enemigos del evangelio. Eso lo dice Romanos 8:28. Dios restaurará a Israel en la gran tribulación. Israel pasará la gran tribulación. Y por el amor que Dios le tiene, por las promesas dadas a sus padres, será salvo en la gran tribulación. Israel es elegido por Dios para ser salvo en el tiempo del fin, cuando reconozca a Jesús como el Mesías. Cuando Jesucristo venga al final de la gran tribulación, ellos lo van a reconocer como el Mesías. Y en ese momento, la nación de Israel va a ser salva. La iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. La nación de Israel va a ser salva al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga con su iglesia. Aquí vemos que son dos pueblos diferentes. La iglesia no es superior a Israel. Su relación constituye un misterio. No podemos decir la iglesia es superior a Israel, ni Israel es superior a la iglesia. La iglesia tiene al Espíritu Santo de Dios y tiene la misión, a través del poder que le da el Espíritu Santo, de proclamar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Israel es la nación que Dios formó a partir de las promesas que le dio a Abraham. Es decir, las dos tienen diferentes objetivos, y dice la Biblia que es un misterio la relación de Dios con la iglesia y con Israel. Vamos a buscar Romanos 8, 25, 26. Romanos 8, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Es decir,
porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un misterio entre la relación de Dios con la iglesia y con Israel. Eso no nos concierne a nosotros. Para que no seas arrogante, la iglesia no puede ser arrogante en cuanto a vosotros mismos por el papel que nos ha tocado de recibir el Espíritu Santo como promesa de Dios para poder llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Esa misión que Dios ha encomendado a la iglesia no nos puede llevar a ser arrogante y creernos superior a Israel. Somos dos pueblos diferentes con un mismo Dios. Por eso oramos por Israel, por eso amamos a Israel, por eso bendecimos a Israel, pero no somos el mismo pueblo. Yo no tengo por qué tener una bandera de Israel en la iglesia. No tengo por qué tener símbolos judíos en la iglesia, porque somos dos cuerpos diferentes, dos objetivos diferentes. No somos superiores. Es un misterio la relación de Dios con la iglesia e Israel. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, están endurecidos, no reconocen a Jesús ni como Dios ni como Mesías. Dios, así como al faraón le endureció el corazón en el tiempo de Moisés, también hoy Israel, Dios le endureció el corazón para que nosotros los gentiles pudiéramos ser salvos. Ese es el propósito. Dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles hayan sido salvos, hayan sido arrebatados de esta tierra para encontrarnos con Jesús a través del Espíritu Santo. Luego todo Israel será salvo. Todo Israel va a ser salvo al final de la gran tribulación. Son dos pueblos, un fin común. Dice que Israel y la iglesia son dos pueblos con un fin común. La iglesia será arrebatada para unirse con Cristo en matrimonio. La iglesia se va a unir con Cristo en matrimonio para toda la humanidad, es decir, para toda la eternidad, en las bodas del Cordero que se van a celebrar mientras en la tierra esté la gran tribulación. En la presencia de Dios va a estar celebrándose las bodas del Cordero. Y vamos a leer primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estemos aquí en la tierra, luego nosotros, los que vivimos en ese momento de rapto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Es decir, la iglesia se va a unir al Señor por siempre. Ahora, Israel se salvará al final de los tiempos. Y luego Romanos 11:26. Dice, Israel se salvará en el fin de los tiempos. Vamos a buscar Romanos 11:26. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Es decir, que Israel va a ser salvo al final de los tiempos, cuando Dios quite su pecado y ellos reconozcan al Mesías. Acuérdense que ellos crucificaron al Mesías, no lo reconocieron. Ahora al final ese pecado va a ser quitado, ellos lo van a reconocer y van a ser salvos. Ahora, número 3. La iglesia reinará con Cristo en el reino milenario. Después de la gran tribulación, que Israel va a ser salva, va a venir un periodo de 1000 años. Y en esos 1000 años la iglesia va a reinar con Cristo sobre las naciones que van a ser salvas
en la gran tribulación. Y ahí estará Israel. Dice Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, la iglesia va a reinar sobre la tierra con Cristo esos 1000 años. Número 4. Israel será una nación en el reino milenario. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinará con él 1000 años. Van a reinar sobre las naciones. Israel va a ser una de las naciones que la iglesia y Cristo va a reinar sobre ella. Número 5. La iglesia estará en la nueva Jerusalén, en el templo del Dios viviente. Dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Israel, número 6, será de las naciones que tengan el árbol de la vida para sanarse. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Israel y la iglesia vivirán eternamente en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, allá en Apocalipsis 21, 22, 27, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubiesen sido salvas andarán en la luz de ella. Ahí está Israel. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nadie podrá entrar, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero estarán en la Nueva Jerusalén. Ahora, yo puse 6 preguntas que usted al final trate de responder, y esto le va a ayudar a poder saber cómo está su conocimiento. Repito, a los miembros de la iglesia yo les voy a dar esta clase en escrito para que ellos puedan repasar en su casa, ver este video y así fortalecer y madurar en el Señor a través del conocimiento de la palabra de Dios. La primera pregunta es: ¿en qué momento nace la iglesia y qué recibe? Número 2. Dios diga 3 características de la iglesia. Número 3. ¿Por qué afirmamos que la iglesia no es Israel? Número 4. ¿Por qué la iglesia no es superior a Israel? Número 5. ¿Dónde vivirá eternamente Israel y la iglesia? Y número 6. ¿Quién no entrará en la Nueva Jerusalén? Si llegaste hasta aquí, hermano mío, y estás viendo esta clase, te queremos invitar a que puedas participar en nuestra iglesia, Iglesia Evangélica Pentecostal. Va a ser una iglesia fundada en los fundamentos bíblicos. No vamos a hablar cuentos ni vamos a estar inventando.
El objetivo es capacitar al pueblo de Dios. Si usted se hace miembro de nuestra iglesia, usted va a recibir estas clases. Son 16 clases donde usted va a poder archivarla y repasarla para crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Te pido de favor, mi hermano, que te suscribas si tú no lo has hecho, para que de esta manera esta clase pueda ser transmitida a otras personas. YouTube lo empieza a publicar. Dale a la manito para arriba si te agradó y comenta, aunque sea dime, hermano Pastor Héctor, Dios te bendiga. Cualquier palabra que tú digas en el comentario, esto va a mover el algoritmo. Por eso te pido ahora en el nombre de Jesucristo que te suscribas, que comentes, que le dejas la manita si te agradó y que se lo compartas a un hermano que tú conoces que tiene necesidad. 20 de septiembre, domingo 20 de septiembre, vamos a comenzar un movimiento con una iglesia que vamos a preparar, Iglesia Evangélica Pentecostal, donde vamos a tratar de preparar en la palabra de Dios a los hermanos. Queremos que usted sea fortalecido a través de la Biblia. Vamos a orar. Padre, toda aquella persona que me está escuchando, permite, Señor, que tu Espíritu Santo lo llene y que él pueda recibir poder de lo alto. Ayúdalo, fortalécelo en el nombre de Jesús y bendícelo. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.